¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a platicar sobre la Biblia. Vamos a hablar un poquito de la historia que nos ayude a comprender cómo es que llegamos a este compendio, este conjunto de libros. Bien, antes de iniciar les voy a mostrar una imagen que nos va a ayudar. ¿Verdad? Esta es una imagen sobre algún texto del Antiguo Testamento escrito hace mucho, mucho tiempo. Bien, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, ese se escribe desde aproximadamente 1300 antes de Cristo, ¿verdad? Hacia el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento se escribe hasta aproximadamente 100 después de Cristo. Es decir, toda la Biblia, todo este conjunto de libros, se escriben en un lapso de aproximadamente 1400 años, ¿verdad? Cuando se da todo esto. Bien, la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, una versión del griego que se llama Koinos. De hecho, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué en griego? Porque el griego era el idioma internacional de la época. De hecho, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el 75% de las personas que habitaban el Imperio Romano hablaban griego como segundo idioma, no latín, ¿verdad? Todavía no era tan popular el latín. Bien, entonces los evangelistas, los apóstoles, ellos escribieron sus cartas en griego. Bien, ahora vamos a continuar, ya tomando eso en consideración. Y para empezar, ¿cómo es que llegamos al Antiguo Testamento? Para empezar, primero vamos a tener este personaje en particular, Ptolomeo II. Él era un rey griego. Entonces él comisiona a un grupo de personas para que traigan todos los libros de los judíos, es decir, lo que es el Antiguo Testamento, en un compendio. La razón es bastante simple. ¿Por qué? Porque hay una ciudad en Egipto que se llama Alejandría. Alejandría tiene la biblioteca más grande del mundo. Era un lugar cultural muy importante, ¿verdad? Entonces tenía sentido que ellos quisieran tener una compilación, ¿verdad? Querían recopilar los textos importantes de los pueblos cercanos, incluyendo los judíos, ¿verdad? Entonces en el año 283 se comisionan a 72 personas expertos, ¿verdad?, en religión judía, para que traigan todos los escritos, ¿verdad?, de los judíos en este tema, ¿no? Esto se da en el año 283 a.C. Este grupo de personas se le llaman los 70, aunque en realidad era 72, y hacen esa compilación que se va a llamar la Biblia Septuaginta. Estoy mostrando una imagen de la Biblia Septuaginta. Entonces aquí se hace el compendio, ¿verdad? La Septuaginta, simplemente conocida como la Biblia de los 70, aunque ya mencioné que en realidad fueron 72 personas, ¿bien? Esta Biblia es la que utilizaban los judíos, fariseos, saduceos, Jesucristo, sus apóstoles para predicar, ¿verdad? Era la Septuaginta, ¿verdad? Pero después, tiempo después, vamos a tener un cambio en la Biblia, un cambio que no era un cambio correcto. Hacia el año 90 después de Cristo se da un concilio. Este concilio se da en un lugar que se llama Jabnia, ¿verdad? El concilio de Jabnia se da justamente aquí, ¿verdad? Como por la mitad. En este concilio, un grupo de fariseos se daban cuenta que los cristianos utilizaban las escrituras de la Septuaginta para apoyar la propagación del Evangelio, para justificar, para dar a conocer que Jesucristo era el Mesías, es decir, que este Jesús que había sido crucificado era el Cristo, el Mesías. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo le podemos hacer para restar peso a la doctrina de los cristianos? Vamos a hacer una nueva Biblia. Vale, vamos a quitar todos los libros que fueron escritos en griego. Le vamos a quitar, y le quitaron, de hecho, le quitaron Baruch, Judith, Eclesiástico, Tobías, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos. Y los demás libros los juntaron para hacer 24 libros. La idea era quitar todos los textos que apoyaran la ideología cristiana, que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces a esta nueva versión que ellos inventaron, pues le llamaron el Tanaj. Estoy mostrando una imagen de lo que es el Tanaj, ¿verdad? Bien, naturalmente pues que aquí tenemos algo muy triste, en donde se hace una nueva Biblia, la cual le quitan muchas cosas que no deberían haberle quitado, ¿verdad? Bien. Sin embargo, los cristianos siguieron utilizando la Biblia original, digámoslo así, ¿no? Bien. Entonces, ¿la Biblia de cuántos libros consta?
Tiene en total 73 libros, ¿verdad? 46, como ya mencioné, que vienen siendo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bien, ahora bien, vamos hacia un poquito más hacia adelante, hacia nuestro tiempo, ¿verdad? Vamos a tener un personaje. Este señor se llama Jerónimo. A él se le comisiona, más o menos a finales de los años 300, como 380 aproximadamente, se le comisiona una traducción de los textos en griego, en arameo, en hebreo, hacia el latín. Y él hace esta traducción que se va a llamar la Vulgata Latina, ¿verdad? Cuyo proyecto se completa más o menos hacia el año 405, ¿verdad? Entonces, esta viene siendo la traducción más fidedigna, ¿verdad? Que se tiene de los textos en arameo, en hebreo y en griego al latín, ¿verdad? Y posteriormente, claro, pasarían muchísimos años, ¿verdad? Empezamos a ver traducciones en el castellano hacia el año 1300, o sea, como 1000 años después, ¿verdad? 1500, etcétera. Sin embargo, entonces, aunque los cristianos estaban utilizando todos los textos completos, para los 1500, Martín Lutero redacta una Biblia diferente para acomodarla a su ideología, pues a lo que él quería comunicar. Entonces nuevamente tenemos, pero ahora una división en el mundo cristiano. Estoy mostrando una imagen de una Biblia escrita por Martín Lutero, en donde le empieza a cambiar partes del texto para acomodar lo que él creía era la interpretación correcta de la misma. Pero regreso, nuevamente, ya había un cambio, ¿verdad? ¿Cómo qué cambios? Podríamos preguntar. Bueno, por ejemplo, en la Biblia de él hizo un cambio en lo que es la Romanos, capítulo 3, versículo 28, ¿verdad? Donde pone, porque pensamos que el hombre es justificado solo, le agrega esa palabra, solo por la fe, ¿verdad? En otras palabras, que el ser humano no necesita obras para acompañar su creencia, que si solamente tienes fe, con eso basta para salvarte. En otra ocasión, Martín Lutero dijo que la Biblia es de interpretación personal, o sea que cada quien la puede interpretar a su manera, porque Dios nos habla en forma personal a cada quien. Entonces, naturalmente, muchísima gente empezó cada quien a interpretar la Biblia a su manera. Empezaron a redactar cada quien versiones distintas de la Biblia, ¿verdad? Y esto nos viene perjudicando mucho. Bien, les voy a enseñar otra imagen que ilustra esto. Vemos aquí, ¿verdad? Una división, ¿verdad? Una división a lo largo del tiempo del cristianismo. Y esta división se da por interpretaciones, porque cada quien interpreta de forma distinta, ¿no? Y esto naturalmente pues no es bueno, no nos conviene. Es más, les voy a leer algo que escribió Pablo, ¿verdad? Nos habló de Tarso, Pablo. Dice, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Esto viene en Timoteo 4, versículos del 3 al 4. Bien. Entonces, naturalmente, si queremos tener el conocimiento más adecuado sobre las enseñanzas de Dios a través de los siglos, pues necesitamos una Biblia que sea lo más fidedigna posible, ¿no? Al texto original. Claro, no hablamos hebreo, no lo podemos leer, ni hablamos arameo, ni hablamos griego, tampoco hablamos latín, así que tenemos que conseguir la versión más adecuada, más correcta en el castellano. Una que yo recomiendo personalmente es la versión de Félix Torres Amat, así se llama. La Biblia traducida por Félix Torres Amat es una en castellano de las más apropiadas, de las más correctas, que se apegan lo más posible al texto original. Bien, sin más por el momento me despido, les agradezco su atención y nos vemos en la próxima.